Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Cultura Somos. En esta ocasión les estaremos hablando sobre la revolución. Mi nombre es Melina. Hola, mi nombre es Adriana. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo fue que inició este movimiento. Pues principalmente comienza con Porfirio Díaz, cuando en la entrevista que tuvo con James Creedman, él aseguraba que ya jamás iba a volver a postular para la presidencia, que él se iba a retirar. Entonces, en 1910 es vuelto a ser presidente. Y a esto a Francisco Madero pues no le pareció. Entonces él se levanta con su bandera de sufragio efectivo, no reelección, del partido antireeleccionista, y a esto Díaz no le gustó mucho, entonces lo manda a encarcelar a San Luis Potosí, donde Madero logra escapar. Y de ahí se va para Estados Unidos, donde programa el Plan de San Luis. En este plan convoca al pueblo mexicano a un 20 de noviembre del mismo año a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Y entonces Madero pues ya tenía varias gente a su favor, avanza triunfante, y es cuando en 1915 Díaz renuncia a la presidencia y se va a Francia, en París, al exilio junto con su esposa Carmen Romero Rubio. Después aparece otro personaje importante llamado Francisco Villa. Bueno, él realmente no se llamaba así, sino Doroteo Arango. Él era un campesino humilde que tenía que trabajar para sustentar a su familia. En una hacienda, él empezó a trabajar en una hacienda llamada El Gorgojito. Ahí, pues, él sufre un problema junto con su hermana, ya que a ella, el hijo del hacendado la quería violar. Entonces él se enfrenta con él a balazos, y pues su mamá le dijo que mejor se fuera, y él desde ahí pues empezó con su vida de bandido. Después de 19 años él seguía con esta vida, y a la vez llevaba también una vida pacífica como carnicero. En esta etapa es cuando él cambia su nombre por Francisco Villa, y cuando estalla la revolución en 1910 él seguía con sus robos, sin importar pues lo que estaba sucediendo al momento. Él se le consideraba como un bandido, pero que realmente buscaba justicia. Meses después, Villa conoce al líder del partido antireeleccionista, Abraham González, en Chihuahua, donde también tiene la oportunidad de conocer a Francisco Madero. A él le cuenta pues su pasado, y Francisco Madero lo escucha y le dice que pues no había ningún problema y que podría unírsele a esta lucha que estaba llevando a cabo en ese momento. Villa entonces se une a la revolución maderista. Él era muy bueno en los combates y sus hombres eran los mejores equipados en cuanto a armas. Y bueno, él se destacó por sus combates, y en especial por la toma de la ciudad Juárez en 1911 en abril. Entonces esta revolución pues triunfó, y Madero le otorga a Villa una indemnización de 15,000 para que él volviera a reabrir una carnicería. Pero la rebelión de Pascual Orozco le hizo regresar en 1912, pero esta vez bajo las órdenes de Huerta. A este personaje no le agradaba mucho Villa, así que él inventó un pretexto para poder matarlo. Y entonces Villa, estando enfrente del pelotón armado, le suplicó y le lloró a Huerta que no lo matara. Entonces su pena es conmutada y es encarcelado en la prisión de Tlatelolco. De ahí él logra escapar y se va para Estados Unidos, donde se refugia hasta 1913, que es cuando él regresa en la escena trágica, cuando se entera que Madero es asesinado. Siendo un septiembre cuando Villa crea la División del Norte. Él ya tenía muchos hombres a su favor. Y entonces en 1913, en noviembre de ese mismo año, él toma la ciudad de Juárez. Poco tiempo después, Villa crea una caballería completamente armada. Este hombre se decía que era invencible en sus combates. Es para 1914 cuando Villa asume la gobernatura del estado de Chihuahua. Villa confisca los bienes de los hacendados. Él también era muy conocido como el Robin Hood mexicano. Y es para 1914 cuando Villa va hacia el sur con 16,000 hombres bien armados. Emiliano Zapata nace el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos. Él se dedicaba al cultivo y a la ganadería de sus tierras, pero en 1910 él estaba cansado, entonces se levanta en armas contra su gobierno, que fue en la finca municipal y principal de Morelos. Ahí es donde derrota al que estaba como presidente de Morelos.
Zapata ya sabía lo que estaba pasando en otros estados, entonces él decidió también levantarse en armas contra los otros estados, ya que se estaban peleando las tierras y él sabía que las tierras se estaban peleando y que en cualquier momento podían llegar a sus tierras. Lo que él quería era que nadie le quitara esas tierras, ya que él sí pensaba en los campesinos. De hecho, su gobierno o su ejército de Zapata eran puros campesinos del lugar donde él vivía. Cuando Díaz vio que Zapata se estaba levantando en armas, él hizo una frase o dijo una frase que en ese momento fue muy célebre: yo estuve tranquilo hasta que vi que el sur se empezó a levantar en armas. Días después, Zapata sale de Anenecuilco para irse a Cuautla y también tomar esas tierras, no quitársela a los campesinos, solo tomarla para ayudarle a los campesinos a la siembra de sus cosechas. Pero fue en este momento cuando Díaz fue que renunció a la presidencia. En 1911 se encuentra Madero y Zapata. Madero lo invita a la Ciudad de México para hacer un plan de paz, pero Zapata rechaza la oferta, ya que sabía que Madero lo único que quería era quitarle las tierras que tenía en Morelos. Para esto, Zapata rechazó la oferta, entonces lo que hizo Madero fue llamarlo el Atila del Sur. El 28 de noviembre de 1911, Zapata crea el Plan de Ayala. Este plan solamente era para derrotar a Madero. Tiempo después, Zapata y Villa se encuentran. Esto también era para hacer como un tratado de paz, ya que todos veían que Zapata se estaba levantando o que su ejército estaba creciendo. Lo que querían era bajarle un poquito de poder para que no siguiera tomando más tierras, ya que la idea de Zapata también era tomar la Ciudad de México. Pero Victoriano Huerta fue quien le puso un hasta aquí para que no viniera a la Ciudad de México a gobernar lo que era de Victoriano Huerta. Zapata y Villa se encuentran en la Ciudad de México, donde fueron reconocidos por el presidente de ese entonces, que era Emiliano Gutiérrez. Estos dos entran triunfantes al Palacio Nacional. Ese mismo año se lleva a cabo la Convención de Aguascalientes, donde se quería como hacer la paz entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. En 1915, el ejército de Zapata sufre un atentado por Pablo González. Este es el que acaba con los zapatistas. Ante esto, Zapata, con ya muy poco ejército, recurre otra vez a la Ciudad de México a poner bombas en las vías ferroviarias de Xochimilco y Xoco. En 1919, Zapata fue derrotado por uno de los aliados de Victoriano Huerta. Este personaje le había regalado un caballo a Zapata y él iba entrando hacia la hacienda donde él lo había invitado. Supuestamente Zapata pensaba que ya eran amigos, entonces va entrando y fue ahí cuando este general mandó a dispararle a Zapata. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito de quién es Victoriano Huerta. Él nació el 23 de marzo de 1845 en Colocotlán, Jalisco. Estudió en el Colegio Militar, destacando en matemáticas y astronomía, en donde medio siglo después se convirtió en el presidente de México. En 1894 tuvo el grado de coronel participando en las campañas porfiristas. Terminando esto, fue ascendido a general brigadier. Al estallar la revolución en 1910, pidió su reincorporación al ejército porfirista. Escoltó a Porfirio Díaz cuando él fue obligado a renunciar a la presidencia en su camino a Veracruz. En 1913, Victoriano Huerta obtiene la presidencia, la cual duró 1 año y medio, en donde reprimió los partidos de oposición y arrestó a todos los federales. También se hizo cargo de los ministros de Hacienda, Guerra y Gobierno. Firmó con los golpistas el pacto llamado La Embajada. Victoriano Huerta mandó asesinar a Madero y Pino Suárez el 22 de febrero cuando ellos se dirigían a la penitenciaría. Se fueron sumando derrotas para el ejército huertista con la batalla de Zacatecas en 1914. En julio de 1914 la situación de Victoriano Huerta era insostenible, por lo cual renunció y desintegró su gabinete, dejando a cargo en el poder a Francisco Carvajal. Victoriano Huerta murió el 13 de junio debido a una cirrosis hepática. Algunos datos curiosos sobre este movimiento son que dentro de esta lucha existían mujeres, las cuales eran las Adelitas,
las cuales tenían que luchar ya que sus esposos habían sido fusilados. Otro dato curioso es que en Cuautla, Morelos, existe un tranvía que te lleva a donde era la casa de Emiliano Zapata. Te lleva a un recorrido por Anenecuilco. Bueno amigos, eso ha sido todo por nuestro video. Gracias por verlo. Espero que le den like y compartir.